El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. El título de nuestra conferencia: ¿por qué odiaban a Jesús? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan, para que marchen, caminen y lleven, produzcan fruto, y que su fruto, la producción de su trabajo, permanezca, dure, perdure, persevere, resista. ¿Por qué los fariseos odiaban a Jesús? Porque Jesús les dijo que Él era Dios y que Él era el Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando. También lo odiaban porque les dijo que eran pecadores y que Dios los castigaría si no se arrepentían. Y por esa causa maquinaban para matarlo. Y como los fariseos y los sacerdotes y las autoridades del templo no aceptaban el ministerio de Jesús, Él eligió a 12 discípulos para entrenarlos, para instruirlos y para ejercitarlos. Nuestra fe, nuestro ser cristiano no depende de una elección que nosotros hayamos hecho. Lo que explica es que Jesús nos eligió, o sea que fue la elección de Él. Y lo que más sorprende es que nos eligió por nombre y apellido. Él tomó la iniciativa y nos eligió, y esa es la raíz de nuestra identidad. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice que Él nos amó primero. Así que cuando nosotros nos acercamos a Jesús es porque Él nos amó primero y nos eligió. ¿Para qué es esta elección? La finalidad de esta elección es para que vayas, marches, camines su camino sin ponerle ningún tipo de límites. Él dijo: vayan, marchen, caminen, hagan discípulos en todas las naciones. Y a esos discípulos que hagan, enséñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado. Esto quiere decir que el fruto de un apostolado es un fruto permanente, porque los destiné, dijo Jesús, para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Y no eligió a los buenos, sino que a los que eligió, Él mismo los hizo buenos. El propósito es que recojamos los frutos trabajando, y esta orden es aplicable a todos los que son sus discípulos en todas las épocas de la humanidad. En esencia, lo que dice es: asegúrate que tu fruto soporte el día del juicio. También somos llamados para entrenar a otros discípulos, porque no hay cosa más triste que ser un falso convertido como los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Mateo 23, verso 15. Y estas son palabras de Jesús. Les dijo a los fariseos: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y cuando lo consiguen,
a ese prosélito lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Estas son palabras fuertes. Son palabras fuertes que salieron de la boca del mismo Señor. E iban dirigidas a los judíos celosos y también a los prosélitos, que eran los seguidores del judaísmo. Un prosélito era alguien que dejaba su fe y se convertía al judaísmo y comenzaba a practicar la fe de los judíos. Estos eran estudiosos de las Escrituras y sin embargo estas palabras producen temor porque es posible que después de darse el trabajo de buscar a los perdidos pasen a una condición peor. La respuesta está en la palabra hipócrita, que se atribuye a alguien que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud, una opinión que no tiene. Su fruto es malo y la advertencia vino después. Por esto, dijo el Señor, 23:14, recibirán mayor condenación. Los fariseos para Jesús eran unos hipócritas. Por eso Él decía, ellos dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados en ver cantidad y no les preocupaba una verdadera conversión. Y con esa actitud, lo único que estaban haciendo es cerrarles la entrada a los cielos a los nuevos convertidos. Y esto está sucediendo porque ustedes no tienen la palabra de Dios en su propia vida. Pero en vez de hacerlos candidatos, aspirantes, postulantes para el cielo, lo están llevando para abajo. Cristo despreciaba la hipocresía y fatalmente vemos el mismo espíritu dividiendo a muchos en la iglesia hoy. No queda duda que si el Señor Jesús apareciera por un momento, les diría a muchos pastores lo mismo. Ustedes están llenos de programas, están llenos de métodos para atraer gente, pensando solo que la gente entre a sus iglesias, porque están midiendo el éxito por el número de asientos llenos. Pero lo que yo veo aquí, sentados, no se olviden que ha entrado Jesús a la iglesia. Los que yo veo aquí sentados, y no es a esta iglesia, es a la iglesia en general, no son verdaderos convertidos. No hay un creyente salvo. Por eso les digo que los que tienen aquí son merecedores del mismo infierno. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen nada para darles para que sus vidas cambien. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una demanda personal. Tenemos que cambiar para poder dar. Esa es la demanda. Si nosotros no cambiamos, nos convertimos en palabreros. Palabras, palabras, palabras que no cambian a nadie. ¿Dónde está Juan Bautista hoy? Esa es la pregunta. ¿Dónde están los predicadores que predican el mismo mensaje de Juan, tanto a reyes como a los despreciados, a los arrinconados, a los desechados? Cualquier otro evangelio que no hable de arrepentimiento cierra los cielos para los nuevos convertidos. Por eso el Señor Jesús llamó a sus discípulos y les instruyó. Cuídense, les dijo, de los pastores que les encanta que los adulen. Tengan cuidado de aquellos que les encanta el aplauso. Cuídense de aquellos pastores que quieren que el mundo y la sociedad los aprueben. La iglesia que es aprobada y aceptada por el mundo es una contradicción, porque está escrito, compruébelo en Juan 15:19. Estas son las palabras que les dijo Jesús.
Si fueran del mundo ustedes, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. O sea que hay un odio gratuito. ¿Entiendes? Vamos a ir viendo más adelante por qué es el odio gratuito. Mientras más parecido seas a Cristo, más odio recibirás. Vas a encontrar enemigos por todas partes. Vas a encontrar gente que se opone a tu trabajo. No solo tus vecinos, también tus consiervos, porque te vas a convertir en una espina en su costado, porque ellos no están cumpliendo la gran comisión de Cristo. Jesús dijo, ay de ustedes, en Lucas 8:26, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si una iglesia está moviéndose en el poder del Espíritu Santo, si una iglesia está cumpliendo la gran comisión, esa iglesia va a ser odiada y perseguida por el mundo. Estos no son inventos humanos, están registrados en la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo y también el mundo odia a la iglesia verdadera. Juan capítulo 15, del verso 18. Jesús dice simplemente, si el mundo lo odian, sepan que a mí me odió primero. Si a mí me han perseguido, me han acosado, también van a hacer lo mismo con ustedes. Los van a perseguir y los van a acosar. No es cualquier iglesia la odiada, sino la que predica la verdad. Porque nuestra misión no es entretener gente. Nuestra misión no es solamente decirle a la gente perdida, Cristo te ama, amada o amado, como dándole un tranquilizante, tratando de apaciguar la conciencia. Nuestra misión es quitarle la venda de los ojos a los incrédulos, quitarles lo que les estorba para que puedan ver y para que ellos puedan disfrutar de las cosas de Dios. Cuando uno está ciego, cuando está con los ojos tapados, no ve las cosas mejores. Y la gente se agarra de algo como si fuera precioso. ¿Qué es lo más precioso para los pecadores? ¿Quién sabe? Lo más precioso para los pecadores es su justicia propia. No soy tan pecador como fulano. Justicia propia, fariseísmo. Entonces, la gente se agarra de eso y uno tiene que encaminarlos a la libertad. A la libertad porque ellos no están conociendo, no están entendiendo que lo que están pensando no es correcto. Están atrapados en un espíritu de engaño, en un espíritu de error. Se necesita valentía para decirle al pecador, estás equivocado. Y esa valentía era la que tenían los primeros apóstoles, los discípulos de Cristo. Juan Bautista, que se atrevió a decirle a Herodes, no te es lícito vivir con tu cuñada. Entonces se levanta la cuñada, que era Herodías, la mujer de Herodes, y hace matar a Juan Bautista. Pero decirles la verdad a la gente muestra un verdadero amor, porque hay que ayudarles para hacerlos entrar al reino donde ellos piensan que es esclavitud,
Piensan que la esclavitud es separarlos de los pecados y no se dan cuenta que los pecados los maldicen sus vidas y se pueden morir en el error. Hay que darle a esta gente las buenas nuevas de bendición en Cristo Jesús. La justicia propia es lo que más lleva a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque toda una vida la gente está construyéndose una buena opinión de sí mismo, dando culto al Dios de su propio ego. Se ha construido su propia torre de Babel, se ha elevado a sí mismo, se sienten tan buenos, creen que tienen buen corazón, se comparan con otros, no se hallan malos, por eso se sienten seguros de que van al cielo, porque son muy buenos para ir al infierno. Y de repente aparece un cristiano de verdad y le dice: si no naces de nuevo, no podés entrar en el reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, y Nicodemo era un maestro de la ley, no era cualquier cosa. Por eso el hombre se acercó a Jesús de noche a preguntarle estas cosas. Porque era maestro, pero no sabía que tenía que nacer de nuevo. Y le dice el Señor Jesús la verdad a Nicodemo. Uno es el nacimiento natural y el otro es el nacimiento espiritual. El natural ya lo tienes porque estás vivo. Necesitas el nacimiento espiritual. Y ese nacimiento no lo consigues aquí, viene de arriba. Y viene de acuerdo a tu corazón. Lo pides de verdad. Dios ve que tu pedido es sincero y Él mismo te da el nuevo nacimiento para que puedas caminar en este camino que es nuevo. Por eso Jesús le decía la verdad. Y cuando vos le dices la verdad a la gente, te convierte en una amenaza para quien te oye. Comienzan a pensar, a hablar y decir: es malo, es mala. Comienza a condenarlo. ¿Por qué? Porque alguien te dijo la verdad en tu cara. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer espiritualmente. Y la gente dice: pero un Dios de amor no puede mandar a nadie al infierno. ¿Será? Dice la Escritura: teman a aquel que puede meter el cuerpo y el alma en el mismo infierno. ¿Por qué los cristianos son tan odiados? Porque la gente no te ve como un portador de buenas nuevas, sino que te ve la gente como un atormentador, como alguien que viene a quitarte el sueño. Y hay millones de personas que están llenando las iglesias cada domingo, pero están perdidas. El Espíritu Santo les ministra, los mueve, les hace desear las cosas de Dios. Y ellos comienzan a darle a Dios migajas. A ver, casate y decirle a tu marido: dormimos hoy domingo y nos vemos el otro domingo. ¿Quién quiere una esposa así o un esposo así? Nadie, ¿no es cierto? Jesús es el esposo y la iglesia es la novia. Entonces la gente, también pensando que está bien, va, come un platito de comida espiritual, porque ella misma se ha creado un concepto personal acerca de Cristo. Pero ese Cristo es un Cristo fabricado porque no es el de la Biblia. Entonces aparece un predicador de verdad, los llama al arrepentimiento para un cambio de mente y ellos se sienten agredidos. ¿Por qué? Porque descubren que están bajo la ira de Dios por sus pecados.
Si la gente está convencida de que no precisa nada, ellos no podrán concebir que necesitan un cambio. Los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas son más sensibles al Evangelio. Son más sensibles que la gente que se cree buena. Y un evangelio a medias es un evangelio aguado. No puede derribar los muros de maldad interior. Saulo de Tarso fue un hombre religioso de verdad. Este hombre amaba a Dios a su manera. Él mismo decía que era fariseo de fariseos. Y los fariseos habían hecho un trato, un pacto con Dios de cumplir meticulosamente la ley. Y la ley decía, la Escritura, que no podía cambiar a nadie. Porque si uno erraba o cometía un yerro de la ley, se hacía culpable de toda la ley. Entonces, este hombre amaba a Dios de verdad. Y decía, soy fariseo de fariseos, de pura cepa. Hablaba varios idiomas, era muy inteligente, lo tenía todo. Pero para que Saulo entienda que estaba equivocado, tuvo que ser fuertemente confrontado por el Señor. Y fue derribado por una luz enceguecedora, y esa luz era la misma presencia de Dios. Y eso fue la presencia de Dios lo que expuso, mostró el corazón de Pablo, haciéndole ver la oscuridad, las tinieblas agazapadas detrás de la religión. Los predicadores de la verdad estamos llamados a dirigir a la gente a que sigan a Cristo con palabras e enseñanzas sencillas y claras. ¿Para qué? Para que no se confundan. Porque lo único que va a perforar las fortalezas mentales que se levantan en los corazones de las personas endurecidas y engañadas por un espíritu de error es precisamente la palabra, la Escritura. El cristiano verdadero, tarde o temprano, se va a enfrentar a la cruz. Cuando se es predicador y se sube a un púlpito para predicar y da una mirada a la congregación, se enfrenta con todo tipo de personas. Gente que está esperando palabra, gente que está esperando una dirección. Pero también se encuentra uno con gente que a cada palabra que dice se encrespan. Y uno no sabe lo que tienen en sus corazones. Solo sabe que Dios le dio un mensaje para el pueblo. Y si los oyentes están viviendo como les place, o si están cargados de pecados sin confesar, tras que escuchen la amonestación de Dios, es seguro que se van a enojar, se van a fatigar, les va a hacer mal calor, les va a picar la cabeza, van a sentir cansancio. ¿Sabe por qué? Porque la luz de la palabra le está resplandeciendo en su interior. Puede pasarse el día uno predicándoles las verdades del reino, pero no hay prédica que saque el mundo del corazón de la gente a menos que sea una decisión personal. Si la persona no decide, es porque está confiando en sí mismo y está luchando tercamente, que sí o que no. Pero hay un peligro. Dice la Escritura que hoy es el día aceptable de salvación. ¿Por qué? Porque hoy estamos contando con vida. Mañana no lo sabemos. El mañana es incierto. La gente no sabe cuándo va a nacer, pero tampoco sabe cuándo va a morir. Ahora, si uno sigue mirando las caras y uno dice, ay, no les voy a decir nada para que no se enojen. Entonces, el predicador le está cerrando los cielos a las personas
Y lo estoy haciendo más merecedores del infierno, porque su condición será peor que antes de entrar a las puertas de la congregación. El predicador tiene la responsabilidad de mostrarle un nuevo camino de paz a través de la rendición de su vida a Jesús. Y si no se hace eso, se está engañando al oyente. No se le está dando la oportunidad. No se le está abriendo los ojos del entendimiento. No se les está dando esperanza. Como verdaderos predicadores estamos obligados a decirle a la gente la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es lo único que abre los ojos espirituales. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Al conocer una verdad, nosotros somos libres del engaño. La persecución es todo trato injusto sufrido por los verdaderos cristianos como consecuencia de su fe. Y la persecución existe en el mundo entero. Siempre el mundo ha tratado a los cristianos como ciudadanos de segunda clase, a quien no les respetan sus derechos. La mayor persecución se realiza por la fe. Y si quieres ser un cristiano de verdad, tendrás persecución, porque como dijo el Señor, el mundo te odiará, porque testificará que sus obras son malas. Antes de que llegara Jesús, Juan predicaba preparando los corazones de la gente. Y lo que hace la predicación es exactamente lo mismo que hacía Juan, preparar los corazones de la gente para que la gente se arrepienta y entre en sus vidas el Rey de Gloria. Cuando uno escucha la palabra, hasta ahí hace el predicador. No puede hacer más, pero de ahí para adelante, si escuchaste la palabra y entendiste, aunque sea un poquito de la palabra, la responsabilidad es tuya. Y el Señor ha dicho, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No hay pecado, por grande que sea, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. El perdón es para los que se sienten pecadores, para los que saben que han ofendido a Dios, que han lastimado su corazón. Si no fuera por la decisión del Padre de enviar a su Hijo Jesucristo, nosotros no podríamos reconciliarnos con Dios. Por eso Dios nos perdona del delito de haberle ofendido si reconocemos que su Hijo Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Póngase de pie, por favor. Yo le invito a repetir conmigo esta oración. Levante su manito y dígale al Señor, Señor, quiero pedirte perdón. No conozco lo que es paz. No conozco lo que es tranquilidad. Y es porque quité los pecados más visibles, pero los escondidos me los guardé. Y yo no quiero vivir más así. Y he sufrido tanto por nada más que guardar lo que no sirve. Así que hoy agarre ese pecado y entrégueselo al Señor. Dígale al Señor, aquí está, en mi mano está. Quiero entregártelo, Señor. Y quiero que me perdones por no creer que eres tan bueno para perdonarme, para limpiarme de esta maldad y para ayudarme a ser un vencedor contigo. Gracias, Padre, por Jesús. Y gracias por tu Espíritu Santo, porque es el único que puede convencerme de pecado, de justicia y de juicio. El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar